Se me pasó la hora ya. Hola, ¿qué tal? Muy feliz día para todos. Esta es una transmisión de Caltona, Tlapohuía, Ser de Anáhuac. Bueno, estamos en este horario que a veces ocupamos, ¿verdad? Pero muy contentos porque ya estamos totalmente bajo la influencia de la coordenada a la que le vamos a dar lectura, que es Matlacli Ome Olin. Es el programa 429, el Tonali 77. Fíjense que me encontré un poema de Rubén Darío y voy a parafrasear un verso que me gustó. Persigo una forma que no encuentra mi estilo, botón de pensamiento que busca ser la rosa. Así lo expresa en su poema Rubén Darío. ¿Acaso reventado grano de maíz al aire vuelto mariposa? Me pregunto yo. Y siguiendo el verso, se anuncia con un beso que en mis labios se posa el abrazo imposible de la Venus de Milo. Para mí, el abrazo de Tlazolteotl, la diosa. Bueno, pues quiero darle la bienvenida a mis compañeros que ya están aquí, listos para hacer la lectura. A mi compañero Rolando. ¿Qué tal, Rolando? Feliz tarde, Buenas ¿cómo tardes, estás? Lili. Buenas tardes a todos. Gusto saludarles. Qué bien. También a nuestro Tlacuilo, que bueno, sigue un poco mal de la voz, sabemos que la ha perdido, pero no ha perdido su talento en el dibujo y la creatividad para presentarnos las imágenes que vamos a analizar. Quiero darle la bienvenida a los que nos estén mirando por Facebook y a los que nos vayan a ver en diferido por YouTube. Si ustedes piensan que lo que escuchan aquí le puede ayudar a alguien más, y además que crezca esta bonita comunidad que descubre esta filosofía de los pueblos preamericanos, pues adelante, compartan nuestro canal. Pues adelante, Rolando, te cedo la voz. Muchísimas gracias, Lili. Bienvenidos todos, bienvenidos a quienes nos están viendo a través de Facebook, a quienes también nos verán dentro de algún rato, dentro de unas horas. Pues ya estamos dentro del Tonali, que corresponde al día de hoy, Tonali número 77, Matlacli Ome Olin. Tonali muy interesante, un tonali que ya casi nos pone al cierre de esta trecena, como podrán verlo en la imagen que tenemos en pantalla. Puesto que ya recorrimos toda la parte inferior de la imagen de trecena, nuestra bella imagen de trecena, que en este caso tiene como regente principal al señor Tezistécatl, el señor que vive en el caracol y que es emblema, representa al astro solar prevalente de las noches, que es la luna, y además está acompañado para esta imagen de trecena, nada menos que por el señor Pilsintecutli Tonatiuh, el sol, los dos, imagínense, una astro que revela la nocturnidad, está como principal, y su compañero es el sol joven, el sol del amanecer, el sol naciente, ese sol amarillito que entra todas las mañanas a nuestras casas y nos alimenta la vida y el espíritu. Bueno, pues ese sol también está presente aquí, además de todos esos elementos que si ustedes gustan conocer en profundidad, pueden revisar nuestro programa especial de trecena. Pero bueno, nos encontramos entonces ya, si observan, ya nos falta nada más el último tonal, el penúltimo y el último. Estamos hoy por Olin, mañana con Tecpatl y se termina. Así que ya hemos casi recorrido toda esta trecena. Esta trecena que además en el contexto del Tonalámatl extenso y que ustedes ahorita van a observar en pantalla, el Tonalámatl de Caltónac, el bello Tonalámatl creado por nuestro tlacuilo Gerardo. Nos indica a ustedes, si pueden observar, estamos en la columna 12, que es la penúltima. Tenemos ahí, si se sitúan ustedes ahí, se van a dar cuenta que ya hicimos una primera vuelta dentro del Tonalpohualli, ya recorrimos 52 Tonaltin, volvimos a empezar y ya estamos en la segunda vuelta, vamos rapidísimo en ese Tonalpohualli, vamos muy rápido, ya vamos llegando ahí al glifo de Olin, y ustedes pueden observar arriba y abajo las imágenes mánticas que, junto con todos los elementos que componen al tonali, al glifo, que es el numeral, y el glifo mismo, darán pie a la lectura que vamos a comenzar a continuación. Así que bueno, procedamos entonces ya a entrar en materia con este glifo que junto con el numeral nos da este Matlactlihuan Ome Olin, 12 movimiento. Olin, uno de los glifos más peculiares, porque si ustedes se dan cuenta, casi todos los glifos se refieren tanto a animales, a vegetales, a objetos hechos por el ser humano, pero en este caso
se refiere a un concepto filosófico, a un concepto que de hecho en todo sentido es la base del pensamiento de nuestros antepasados, los habitantes de estas tierras, a los cuales llevamos en la sangre, en el corazón y en nuestra cultura indiscutiblemente los llevamos plasmados y pegados. Pero este es uno de los, de los más importantes, ahorita vamos a ver por qué, pero además creo que es uno de los que tenemos más reconocidos, porque si ustedes observan, bueno, existen varias versiones del glifo-Olin. Uno, por ejemplo, el Códice Laúd, el Fagerberg-Meyer, tienen su propia forma de representar el Olin, lo mismo que el Amos-Liborgia, que tiene su peculiar forma de representar Olin, que tiene varias apariciones distintas, ese Olin, unos más lujosos, unos más sencillos, pero finalmente tiene su propia identidad del Olin. Pero si ustedes quieren ver un Olin, por ejemplo, que no, que a todos nos estamos familiarizados con él, pues obviamente tendremos que remitirnos a la Piedra de los Soles. Ahí lo que más llama la atención es esa imagen que hoy, por cierto, imagínense qué tanta trascendencia tiene ese glifo, que hoy es el símbolo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es el dedicado a preservar y a estudiar nuestro pasado, ¿no? Entonces, el glifo Olin está presente alguna vez en un sueño. Estaba con un personaje y le decía yo a ese personaje, oye, pero es que a veces yo siento como que ya se está olvidando, como que de alguna forma ya que nos quedamos abandonados. Y entonces me decía, ¿tienes monedas? Sí, métete la mano en la bolsa. Entonces sacaba así la moneda, sacaba una moneda de 10 y me dice, ¿ya viste? Ahí está. Y yo, ay, caray, sí es cierto, ahí está Olin. Bueno, pues todas esas monedas de 10 pesos que circulan por nuestro país todos los días, pues tienen este glifo, el glifo Olin. Que lo bueno de conocerlo es que nos remite y nos recuerda un concepto filosófico que parte de la armonización de dos fuerzas distintas que al unirse provocan una tercera, un tercer producto, que es algo muy común en la visión de los antiguos, porque nuestros antiguos, si ustedes recuerdan, simplemente por poner un ejemplo, tenemos el difracismo. En el difracismo tenemos dos conceptos que cuando se unen forman un tercero. Algo así es Olin en esencia, ¿no? Son dos cuestiones, dos ideas, pueden ser ideas, fuerzas, lo que ustedes quieran, que al entrar en interacción generan una tercera. Esa interacción puede ser de muchas formas. Puede ser totalmente armónica, puede ser también como pasa con el agua y con el fuego, ¿no? Que hacen reacción y a partir de eso se genera una gran potencia. Sí, pueden ser de muchas maneras, las masas de aire fría y caliente que al entrar en armonía generan algo. En fin, todo esto es la esencia y el alma del concepto de Olin, que si ustedes lo analizan a nivel del glifo, lo especifica muy bien. Serían en primer lugar dos elementos que están entrelazados y que son de distinto color, que son realmente polaridad. Podemos decir que tenemos el color rojo y el azul que representa el agua, representa, digamos, lo frío, y lo rojo que es tona, que es el calor, y ya están. Bueno, muchas veces se suele relacionar este concepto exclusivamente con los terremotos, pero recuerden que siempre que estemos hablando de conceptos de Anáhuac, tenemos que ser muy abiertos. Casi todos esos conceptos remiten a una y a muchas cosas y tratamos siempre de encontrar, y es lo más importante, la esencia. Y lo que aquí podemos entender al estudiarlo como glifo, ¿sí? Es que estamos entendiéndolo desde su esencia. Su esencia justamente es esa, es todo lo que está en movimiento, es entender que en el universo, en el mundo que vivimos, todo lo que existe, todo absolutamente se encuentra en movimiento. Y ese es el principio. Además, tenemos el otro principio de la dualidad, que también está implícito, porque nos está hablando de que siempre lo dual tiende a llevar a la acción, a provocar cosas. No solamente contar, que es muy importante, la dualidad masculino-femenino, sino toda clase de dualidades que puedan existir en el universo conocido, que hay muchísimas, ¿no? Masculino-femenino es una que a veces se expone como ejemplar porque es una con la que estamos muy familiarizados, con la que sabemos que de ahí, de la unión del masculino y femenino, se origina nuestra vida, se origina la vida de todos nosotros. Por eso se toma como emblemático, pero hay muchas formas de ser dualidad, incluso entre seres humanos. Aquí tengo, imagínense, una dualidad de dos personajes masculinos que juntos hacen la historia de la humanidad. Entonces, hay toda clase de dualidades posibles y hay que estar abiertos a comprender ese concepto y entender que siempre que exista esa combinación de dualidades va a detonarse la acción. Además, aquí es donde se asocia un concepto más extenso al entrar
a la parte explicativa del glifo dentro del mismo Amoxtli, porque en el Amoxtli el que aparece como regente de este glifo es nada menos que el señor Nanahuatzin. Nanahuatzin es uno de los personajes más fascinantes. Yo desde la primera vez que conocí su historia me pareció de lo más seductora. Creo que arquetípicamente sería maravilloso tomarlo como referencia, ¿no? Porque habla de la posibilidad de cambio y de la posibilidad de transformación. Si ustedes observan a Nanahuatzin, tiene una serie de elementos muy interesantes, realmente nos da para dedicarle un programa completito a Nanahuatzin y ya nos dejamos a la imagen de glifo. Es realmente muy nutrido todo lo que tiene ahí. Por ejemplo, su maquillaje facial, que su antifaz nos recuerda, nos hace un guiño con Tezcatlipoca, pero también tiene esa manita en la boca que nos hace conectar con los Macuiltonaleque, con quienes está perfectamente conectado en el Amoxtli Borgia. Pero a diferencia de los Macuiltonaleque, que tienen una manita humana, él tiene una mano así como monstruosa en la boca. Además, tiene siempre en su cabeza, siempre lo vamos a reconocer porque tiene estas cruces de color blanco, ¿sí? 4, el número 4, ahorita verán por qué es tan importante el 4 con respecto a Nanahuatzin. Y además podemos observar sus manos contrahechas, sus manos torcidas, porque voy a decir nada más, voy a escribir brevemente por encima el mito, y a lo mejor ahorita tendremos la oportunidad de que mi compañera Lili nos haga favor de comentaros un poco más ampliamente el mito, pero nos puedo decirles que Nanahuatzin fue una persona, un numen, era hijo directamente de Quetzalcóatl, pero bueno, por la vida que había llevado, tenía unas ciertas deformaciones. A tal grado era un dios que hasta cuenta la historia que él cuando estaba haciendo el ritual previo a un acto al que se le invitó, porque hacía falta un sol. Entonces él fue designado por Quetzalcóatl para ser uno de los candidatos y al final fue el que se terminó convirtiendo en el sol. O sea, imagínense este ser que estaba contrahecho y todo, terminó convirtiéndose en el sol. Les repito, no abundo demasiado en la historia porque me gusta mucho más cómo nos la relata mi compañera Lili, pero él es en esencia el ser que se convirtió en nuestro sol actual, ¿no? Quiere decir que él fue producto de una enorme y brillante transformación gracias a un acto de determinación que tuvo. También me gusta mucho, y llamó mucho la atención, que también fue un señalamiento que hace algunos programas hizo mi compañera Lili, que a mí se me hace muy importante elemento, que es el collar que es la mandíbula de Malinali, ¿no? Imagínense ya la conexión de conceptos, siento que Malinali es precisamente marca ciclicidad en la vida, bueno, pues también está ahí presente, ¿no? Él es el regente, él está hoy sentado en el Icpali, hoy tenemos su inspiración y su arquetipo para poder trabajar, para poder explorar lo que hay que pensar en la irradiación tonálica del día de hoy. Además, en la imagen superior viene algo que viene a reforzar esta idea y este concepto, puesto que podemos observar a un personaje que está dentro de una vasija. Está en la vasija, está siendo cocinado, literalmente está siendo cocinado, está hirviendo, así como cuando hacemos un guisadito y que se le hace espumita en la superficie, bueno, él está siendo cocinado. Pero aquí no nos habla, en este caso, no, estas imágenes están construidas, es como si estuviéramos leyendo, ¿no? Hay que entender que los tlacuilos se valen más bien de todo lo que disponen a nivel humano en imágenes para poder hacer que nos quede claro lo que tratan de decirnos. Bueno, en primer lugar habría que descomponer un poco los conceptos. El concepto de la olla, de la vasija, siempre está relacionado con la transformación. Aparece en innumerables ocasiones a lo largo de la Amoxtli Borgia hablando de transformación, porque tiene que ver mucho, por ejemplo, con el útero materno. Ese lugar en donde nosotros empezamos siendo nada, de que empezamos siendo una célula, y de ahí nos fuimos transformando hasta que estuvimos listos para salir de esa crisálida y extender nuestros brazos y abrir nuestros oídos y nuestros sentidos y entrar a este mundo. Sí, entonces por eso es que la vasija es importante. Y el personaje que está ahí, ya verán ahora que conozcamos la historia de Nanahuatzin, el personaje que está ahí está directamente relacionado con esa idea de transformación. El personaje es uno antes y uno después, de lo que nos está hablando este glifo en sí, además del movimiento, es que el movimiento lleva precisamente a la transformación. Precisamente, está relacionado justamente con el número del sol, el Nahui Olin, ¿sí? Que es uno de los conceptos más importantes y más sólidos de nuestros antepasados,
porque estamos hablando precisamente de lo que nos da garantía y estabilidad, porque el sol es lo que nuestro referente diario de espacio. Pero para que existiera ese sol se requirió un cambio. Para que nosotros podamos sacar y poner brillo en nuestra vida, en nuestras acciones, requerimos indiscutiblemente de someternos al cambio. ¿Y cada cuánto? Pues de entrada cada 20 tonaltin cuando llegamos a Olin, más allá de que en el Amoshli Borgia hay un montón de puntos, perdón, en el Tonalámatl hay un montón de puntos en los que se pide transformación. Además, muy relacionado con el mismo collarín, por eso lo decía, es que en la base de esa olla, si ustedes se dan cuenta, hay unos cráneos. ¿Sí? En la tradición decía que para poner al fuego, en el fogón, las ollas de barro, se utilizaban 3 piedras redonditas, ¿sí? Y esas 3 piedras, sobre ellas se colocaba la olla y ahí era donde la olla hervía. En este caso, las 3 piedras han sido sustituidas por 3 cráneos. No vemos obviamente el otro porque suponemos que debe estar atrás, pero precisamente nos da la idea de que son cráneos en lugar de piedras. ¿Por qué? Porque recuerden que los cráneos, además de ser como lo marca el Malinali que tiene aquí en el pecho Nanahuatzin, además de ser todo lo muerto, todo lo orgánico que se descompone, ser el sustrato de la nueva vida, además los huesos representan el antepasado. Representan a nuestros antepasados que nosotros como seres humanos al nacer, existir y al renovarnos, no estamos solos, tenemos la gran compañía, como les decía yo, de la moneda de 10 pesos, tenemos la gran compañía de nuestros antepasados, de todos los que nos han enseñado, no solamente los de Sema Náhuac, sino todos los antepasados del mundo, todos los humanos que han existido, nos han dejado su huella en este mundo, que el símbolo más grande de sobre transformación que puede existir es el de la muerte. Entonces, se dan cuenta, está claro la idea, está claro el concepto filosófico, que es el punto de partida para el día de hoy. Nada más, ahora faltará añadir qué efectos tiene, qué transformaciones le da el glifo Olin, añadirle el numeral, pero eso lo veremos en un momento más, después de escuchar el comentario de mi compañera Lili. Así es, Olin siempre nos recuerda que el movimiento está en nosotros, ¿no? Siempre estamos vibrando, nuestras células tienen una vibración constante y todo lo que nos rodea está en movimiento. Mi movimiento no solamente alude a un desplazamiento de un objeto, sino que esa vibración que está dentro de nosotros, que nos recuerda que estamos vivos, eso también es Olin, eso también es el movimiento. Y ciertamente Nanahuatzin es un personaje muy interesante que, como bien has dicho, merece la pena hacerle un programa especial. Y hablando del mito, donde Nanahuatzin pues tiene un rol muy importante en la creación del quinto sol, porque pues finalmente él se convierte en el quinto sol, quiero leerles un pedacito de lo que nos relata Salvador Mateos Higuera en su obra. Y dice, reunidos todos o casi todos los divinos, situados en grupos que hacían un arco iris por el brillo y los colores, no obstante ser de noche, se oyó la voz de Quetzalcóatl que decía, oh dioses, vamos a hacer nuevos soles para los más iguales, para las bestias y para los vegetales, con lo que se calentarán y fructificarán. ¿Quién de todos quiere alumbrar el mundo y tener un cielo? Al punto se oyó una voz. Yo tomo cargo de alumbrar el mundo. Era Tezistecatl, hijo del señor de las lluvias y la señora de las aguas terrestres. Orgulloso, fatuo, rico y ambicioso, de pronto se creyó hecho sol y merecedor de serlo. Sin aceptar ni reprobar la postulación, la voz del regente del acto dijo, ¿quién será otro? El silencio se esparció entre los presentes, se extendió por el valle y llegó a las montañas. Nadie osaba ofrecer su persona. Todos pensaban y temían. Como el tiempo pasaba y el silencio parecía eterno, el numen de la voz de mando pronunció, sé tú el que alumbres, bubocito, señalando a Nanahuatzin, deidad que se sentía insignificante, indigno, que mostraba su pobreza y las placas de su enfermedad, no obstante ser criatura hecha por el mismo Quetzalcóatl y tenerlo por hijo, aunque había carecido de madre. Y el citado respondió como quien recibe una gran inmerecida. Ah, gran merced tengo que me hayan
designado como servidor del universo, mas no tengo con qué agradecer tal distinción. Soy muy pobre, muy débil y enfermo. Mi cuerpo pobre está pronto para hacer penitencia y consumirse después entre las llamas que alumbran este pedazo de tierra. Y así fue como Nanahuatzin aceptó, ¿no? Y finalmente sabemos que los dos se acercaron a la gran hoguera para lanzarse. El primero, pues fue Tezistecat, que fue el que él mismo se ofreció y no pudo. Hizo varios intentos y no pudo lanzarse. Entonces, pues le tocó a Nanahuatzin el turno, él sin pensarlo mucho, fue derechito a la hoguera y se lanzó, ¿no? Ahí ya se convierte en un sol. Esa es una gran hazaña que tuvo Nanahuatzin y que finalmente pues se convirtió en el Nahui Olin. Pero hay otro relato en donde también habla de una gran hazaña de Nanahuatzin. Este relato se ubica en esa parte en la que Quetzalcóatl ya tienen a dos seres y dicen, bueno, ya tienen hambre. Y le dicen a Quetzalcóatl, ¿qué vamos a hacer? Estos niño y niña ya tienen hambre. Entonces él dice, bueno, no se preocupen. Y entonces se fusiona con Ejecat y es Ejecat Quetzalcóatl otra vez y viene al Tlalticpac a buscar qué darles de comer. Entonces encuentra a una hormiga roja que lleva un grano de maíz, yo digo que debe haber sido a lo mejor un teocinti, y entonces le dice, oye, ¿de dónde sacaste eso? Eso me llama la atención, me gusta para que sea el alimento de estos seres que acabamos de crear, ¿no? Y le dice, no, pues está dentro de una montaña. Entonces Quetzalcóatl se vuelve una hormiga negra y se va con la hormiguita roja a buscar ese alimento. Lo encuentra, entra a la montaña, es la gran montaña de los mantenimientos, recoge algunas y se las lleva, pero pues dicen, bueno, pero pues esto no es suficiente, imagínate, después va a ser para toda la humanidad, entonces, pues, ¿qué hacer? Y dice, no se preocupen, y entonces él viene con unos, dice que con unos mecate, y amarra la montaña y se la quiere llevar toda, y no puede, no la puede jalar, la montaña se resiste. Entonces Quetzalcóatl dice, ¿qué voy a hacer? Y Oxomoco y Zipactónal entran en juego en esto. Miren, les voy a leer cómo dice aquí. Dice, Oxomoco y Zipactónal entonces ejercitaron las cualidades que los mismos dioses les habían dado, entre ellas la de adivinar. Oxomoco tomó 9 granos de maíz y los lanzó sobre el suelo enfrente de Zipactónal. Los dos los estudiaron por un momento y concluyeron. Solamente Nanahuatzin, el dios humilde con los granos en el rostro, será capaz de quebrar el Tonacatépetl para dar el maíz a los hombres. Así se hizo y Nanahuatzin, acompañado de los dioses tlaloques, rojos, amarillos, blancos y azules, abrió de un golpe la montaña de los mantenimientos y desde ahí el maíz se esparció sobre toda la tierra. Desde entonces siempre que dioses y hombres necesitaban un consejo, lo pedían a los sabios abuelos Oxomoco y Zipactónal. Entonces vean cómo es muy importante Nanahuatzin ahora sí que en el tiempo mítico. Y finalmente, pues él se hizo nuestro sol, él que es hijo de Quetzalcóatl, pues ayuda a su padre para que nosotros seamos dotados del maíz. Entonces, pues de verdad que es muy importante, es un numen muy importante. El hecho de que tenga en su cabeza las cruces, bueno, recordemos que esa cruz representa a los 4 planos, ¿no? Y que es ese Tlalticpac, que es en donde está el hombre parado, en donde el hombre se desarrolla, en donde el hombre muestra su esencia divina. Y como bien explicó Rolando, esa olla que está ahí es esa olla alquímica, a mí me gusta llamarle así, porque somos información. Nosotros vamos a perder el tono en algún momento y ya no vamos a poder regresar del Mictlán como cuando nos vamos a dormir, pero no se acaba ahí. Pasamos a un estado diferente. Del estado de vida pasamos al estado de muerte y como somos información, pues de alguna manera permanecemos. Por eso el que estén ahí los cráneos representan a esa información que fueron nuestros ancestros y que todavía están aquí. ¿Y están en dónde? Están, por ejemplo, para mí, esos ancestros de esos pueblos peramericanos,
en estos libros que nos dejaron, ¿no? En estos documentos, en las piedras que están grabadas, como dijo Rolando, esa gran piedra del sol, ahí está el óleo, ¿no? Todo eso es esa información que quedó para que nosotros podamos sobre ella reconstruirnos, podamos entrar otra vez en ese útero. Las ollas eran hechas de barro y el barro se genera en la tierra. Entonces ahí está la representación de la misma tierra que te recibe para que tú hagas esa introspección, te asumas un ser que está con ganas de aprender, porque para aprender primero hay que reconocer que ignoramos muchas cosas. Y en ese reconocimiento de esa ignorancia que tenemos, nace ese impulso y ese entusiasmo por saber más, por ir decodificando todo lo que nos rodea y darle un sentido a nuestra vida. Hoy puede haber mucha información, está a un dedazo. Tú pones un nombre, un tema, le picas y sale la información. Pero es simplemente información, son datos que están ahí. Toca a cada uno analizar los datos, ir a las fuentes, reflexionar. Es como cuando te comes un alimento, ese dato te lo comes, lo piensas, lo meditas y entonces ya una vez que entra en tu sistema y dices, ah, me encanta esa historia cuando le preguntan a un Dalai Lama, oiga, ¿y usted cree en Dios? Y dice, yo no creo, yo lo conozco. Así nosotros cuando nos pregunten, ¿ustedes creen en el Tonalama, en el Tonalpohualli? No, hombre, nosotros lo conocemos, ¿no? Estas imágenes ya nos hablan porque ya las hemos hecho parte de nuestra vida. Entonces, pues el hecho de estar aquí y que ya vayamos, fíjate, en un programa de 429, pues ya quiere decir que ya estamos transpirando toda esta sabiduría, ¿no? Y esa es la invitación para todos ustedes, que también se atrevan a mirar su tonalama y ver qué les detona. Y eso que les detone es una verdad que es para ustedes. El tonalama te habla en lo personal. Entonces atrévanse. Y si todavía no tienen su tonalama, hombre, pues escríbanos un mensajito ahí en nuestra página y con mucho gusto les hacemos llegar el tonalama tan bonito que ha reconstruido, que ha revitalizado, como él mismo lo dice, nuestro Tlacuilo, porque son horas de estudio, son horas de contemplar ese amor Borgia que, bueno, gracias a la tecnología, ¿verdad? Lo podemos disfrutar y que está allá en el Vaticano resguardado, pero minuciosamente nuestro Tlacuilo lo fue analizando al punto que ha podido reconstruir esa parte que estaba quemada, ya la reconstruyó. Y hay detalles tan pequeños que de verdad ya están puestos en el Tonalama que Caltona pone a tu alcance. Entonces, bueno, pues ahí está la invitación y sigamos disfrutando de esta coordenada con el número. Adelante, Rolando. Sí, Lili, así es, tienes toda la razón. Justamente lo que va a hacer la diferencia con todo ese conocimiento, pues es vivirlo y llevarlo a la práctica. Pues creo que nosotros también, todos nuestros proyectos, todo lo que ha hecho Caltona, lo ha hecho tomando como base el Tonalámatl siempre, ¿no? Siempre nosotros escogemos nuestras fechas relevantes a partir del Tonalámatl porque confiamos plenamente en ese sistema que heredamos de nuestros antepasados y que sabemos que ya con nuestros hechos y nuestra vida, pues que funciona. Muy interesante. Y también me gustaría complementar y decir que fíjate que ahora que te escuchaba hablar acerca de esta parte de la historia sobre el maíz y Nanahuatzin, también pues claro que se conecta con que en el Amoshli Borgia, quien da paso del mundo divino, del tiempo mítico al tiempo humano, quien es ese puente, sí, es justamente Nanahuatzin. Así que yo creo que sí, él es el que realmente encarna esa transferencia de lo divino a lo humano, ¿no? Entonces es maravilloso, es un personaje maravilloso que hoy nos va a dar una trecena espléndida, perdón, un tonal espléndido, y que además se suma a la otra parte que es todo belleza, todo preciosidad, que es el número 12. A mí me gusta demasiado el número 12, el numeral Matlaclihuan, belleza y hermosura, ¿sí? En primer lugar, bueno, nada más me gustaría mencionar que este número es muy interesante porque en el contexto de la trecena
representa los números múltiplos de 2, pero a la vez también del 4, ¿sí? Va duplicándose y triplicándose el 4. Recordemos, nada más lo menciono rápidamente, que en una trecena, el rumbo de la trecena, que en este caso es mi clampa, tiene 4 tonalting, y el resto de los rumbos tienen 3 cada uno, ¿no? Y se distribuyen los números siempre, o sea, siempre van rotando el tipo de números que te tocan. Los números que le tocan a Tlahuistlampa en esta trecena, imagínense, es 4, 8, 12. Números de estructura, números muy firmes, ¿sí? El 4, pues la mesa, ¿no? El 8 representa extremos y esquinas, ¿no? Digamos que al triplicarlo, pues ya estamos hablando de dimensionalidad de una manera muy interesante en el contexto de la trecena. Sí, es muy interesante, además que estamos en el penúltimo peldaño. De hecho, hoy estamos cerrando nuestro paso por los 4 rumbos y mañana volvemos al punto de inicio para cerrar, lo cual también es filosófico y es sabio. Pero el número 12 nos da un cierre dándonos como señor del numeral, nada menos que al señor Tlahuizcalpantecuhtli, que es el representante, bueno, que representa al planeta, lo que nosotros llamamos el planeta Venus en su versión matutina. Recordemos que, bueno, nuestros antiguos tenían perfectamente claro la existencia de esas 2 fases del planeta Venus, pero ellos le daban una denominación distinta a cada uno y creo que con mucha inteligencia y con mucha razón, porque efectivamente son diferentes en su aspecto, ¿sí? Porque por su posición, sus colores son diferentes. A pesar de ser el mismo planeta, cuando tú lo ves en la tarde, y prueba de ellos que hoy, dentro de unas horas, asómense al cielo y les aseguro que no van a dudar un momento en detectar cuál es Venus vespertino, que en este caso es Xolotl. Ahora tenemos en este punto, estamos en la estación, en esta época de Xolotl, del Venus vespertino, pero cuando se convierte en el Venus matutino, se le llama Tlahuizcalpantecuhtli y adquiere un color verde esmeralda. De verdad, es impresionante. Cuando ustedes lo casen alguna mañana, les invito a hacerlo, no se van a arrepentir, que se levanten un día antes de que salga el sol y lo busquen. Primero ubiquen por dónde sale en el horizonte, además disponemos de muchos softwares que nos permiten detectar por dónde va a salir, y lo esperen y observen su salida y van a ver ese color bellísimo, esmeralda, que se ve cuando sale Venus en el amanecer. Por eso es que recibe el nombre de Tlahuizcalpantecuhtli, que su traducción literal sería como el señor de la casa del amanecer, el señor del amanecer, el señor de la aurora, porque efectivamente él precede la salida del sol de una manera bellísima, es un astro que realmente conmueve simplemente con verlo, y que además es importantísimo para regir muchísimas cuestiones temporales y espaciales dentro de Semanáhuac. Recordemos que muchos de los ciclos del planeta Venus tienen que ver con el número 13. Cada uno de sus ciclos, el vespertino y el matutino, digamos, en promedio, recuerden que este número no puede ser fijo porque depende del punto del observador. Si yo estoy en un lugar de montañas muy altas, pues obviamente va a llegar un punto donde ya voy a dejar de ver a Venus, porque Venus todos los días, cuando empieza el ciclo, se va alejando del Sol, entonces cada día sale más lejos del Sol, y cuando se va terminando el ciclo, cuando llega a la mitad, empieza a regresar, se comienza a acercar, se comienza a acercar. Entonces, el punto en el que, el día en que yo lo pierda de vista, va a depender del horizonte que yo tenga ante mí. Si tengo montañas altas, lo voy a perder de vista antes, y si estoy en una planicie o si estoy junto al mar, una disculpa, aquí llegaron a entregar algún pedido de comida. Si estoy junto al mar, pues obviamente lo voy a ver más tiempo. Pero en general el promedio podríamos decir que son tanto de vespertino como matutino, son 260 tonaltin, exactamente el tonalpohualli. Y el tiempo que tarda el Venus vespertino en convertirse en matutino es una trecena. Pero el tiempo que tarda el matutino en convertirse en vespertino son 52 días. Esos son promedios, insisto, son promedios. Dependen del punto de vista, como siempre. Pero en promedio podemos decir así, entonces de alguna forma está muy familiarizado y muy estrechamente relacionado con el Tonalpohualli, además de todo eso, ¿no? Tenemos además al señor Tlahuizcalpantecuhtli, que tiene un aspecto muy interesante, tiene el anáhuatl en el pecho, que justamente es uno de los símbolos distintivos de todos los números relacionados con Tezcatlipoca. También tiene un maquillaje facial muy peculiar. Si ustedes ven, tiene círculos en el maquillaje color oscuro, gris oscuro, tiene unos círculos pintados en la cara.
¿no? Bueno, él aporta con esa belleza que yo les describía del planeta Venus, aporta una parte de belleza, pero la otra parte de belleza del número 12 se la aporta el ave, que es nada menos que el quetzal. El ave que nos acompaña el día de hoy es el quetzal. De verdad, a mí me paraliza el corazón ver volar al quetzal. No lo he visto desafortunadamente en vivo, pero soy fan de ver, de buscar videos de vuelos del quetzal, porque es en serio un bamboleo muy distinto a cualquier ave puede ser. Hablamos hace unos días del vuelo del águila, del vuelo también del sopilote rey, pero el quetzal yo creo que sí se los anda llevando a todos de calle porque su vuelo tiene una singularidad por la cola, sobre todo por la cola. Ahora bien, ya en una perspectiva como símbolo, el quetzal es importantísimo en los Amoshim, porque si recuerdan y si nos vienen acompañando en estas lecturas, se darán cuenta que el quetzal representa mucho la recompensa que viene cuando hay una ofrenda. El quetzal descendiendo hacia una ofrenda que ponemos en un cali, generalmente, representa, porque es la belleza de la recompensa y del conocimiento que adquirimos cuando nosotros ofrendamos, cuando nosotros entregamos lo que tenemos. Asimismo, las plumas de quetzal engalanan a los númenes. Las plumas de quetzal son las que se colocan en el tocado de los númenes para indicar, pues obviamente, su estatus. Además, a todos los personajes que aparecen enseñorados o que aparecen haciendo algo donde hay un cierto reconocimiento a su trabajo y a su labor, pues obviamente se les colocan tocados con plumas de quetzal. Así que el quetzal es un símbolo de esplendor, un símbolo de depuración, porque un ser como el quetzal, que tiene un plumaje tan bello, es un ser carnívoro, además es un ave carnívora en su mayoría, es un ave que tiene una serie de cualidades que lo hacen único, sus colores de verdad son intimidantes, a mí me generan intimidación verlo de tanta belleza que despliega, pues obviamente eso es depuración también, llegar a ese nivel de belleza. Y creo que en el concepto lo que nos está planteando es que la belleza para nuestros antiguos era básicamente esa, la depuración. El ser que alcanza la depuración en todo sentido es el ser que está persiguiendo y buscando la verdadera belleza, ¿no? Que no tiene que ver nada con estereotipos ni con nada de eso, simplemente tiene que ver con la depuración del individuo. Así que entonces tenemos estos dos acompañantes que se añaden al mensaje que trae de por sí implícito Olin. Ya creo que ya con estos elementos que estamos dando, ya podrían ustedes irse haciendo una idea clara de por dónde va esa fusión tan interesante que hacen estos dos elementos. Y nada más, me gustaría comentar, antes de cederle la palabra a mi compañera Lili, comentarles que el otro acompañante que tenemos hoy como Señor de la Noche, y que no podía faltar hoy porque nos ha venido acompañando específicamente en esta trecena Semiquistin, que es una trecena de Mictlampa, que es una trecena donde se reflexiona acerca de la muerte, imagínense, nada más, nuestro Señor de la Noche hoy es el Señor Mictlantecutli, el Señor de el espacio de la muerte, el Señor de la muerte es el que nos está acompañando hoy para cerrar y completar esta idea. Así que si ya en un momento lo veremos, pero si sumamos ya los elementos, se darán cuenta que el mensaje que tenemos para hoy, desde esa voz extraordinaria que tiene el tonal Powali, pues tiene mucho que ver con el cambio, con la belleza que se alcanza a través de la depuración y al tener a Mictlantecutli con la voluntad de cambiar y transformarse. Así es, me gustó eso que dijiste, la belleza que se alcanza a través de la depuración. Y es muy cierto, fíjate que este Tlahuizcalpantecutli, que es el Venus matutino, viene descarnado, es decir, viene ya limpio, viene en esencia, ¿no? Entonces, cuando tú llegas a descubrir la esencia, cuando tú te sientes en los huesos, puedes pensarte como este Tlahuizcalpantecutli que está saliendo, que está abriendo el nuevo día, ¿no? Y él se está presentando y viene así transformado porque ya en el Mictlán tuvo ese momento para reencontrarse, para uno como ser de Anáhuac, dejar lo que ya no nos funciona, ¿no? En este estar despiertos. Y entonces así, si vienes tú en esa esencia,
pues claro que las plumas del quetzal, el quetzal va a descender. ¿Cuántas veces hemos visto a los personajes en el Tonalamat y que ya viene el quetzal y se les pone, ¿no? Se les pone en la cabeza. Bueno, pues así, si tú haces todo ese trabajo de reconocerte, de saber quién eres, de mirarte en el otro, pues vas a poder tener esa belleza del quetzal. Dicen que cuando uno trabaja en uno mismo, la belleza se hace, se presenta en el rostro, ¿no? Entonces, bueno, estamos en ese ejercicio. Además de que hemos visto que la vida es cíclica, la vida tiene vibración, la vida tiene movimiento, la vida tiene un ritmo. Y la ritmicidad es la capacidad de sincronizar nuestros movimientos a unos patrones que están organizados, que son estables y se repiten. Pensaba yo en ese número de oro, ¿no? Que sabemos esa proporción áurea que está en la naturaleza. Bueno, nosotros podemos sincronizarnos con esa ritmicidad, ¿no? Por eso me gusta cuando Rubén Darío dice, ama tu ritmo y ritma tus acciones. Eres un universo de universos y tu alma una fuente de canciones. Y así debemos de ir por la vida, ¿no? Siendo flor y canto. Por eso es que ese bifrasismo es tan bonito y alude a tanto. Una persona que, que encuentra, por ejemplo, en el lenguaje simbólico y poético y en las metáforas ese ritmo, pues logra conectar, logra vibrar y se vuelve como ese signo de Olin, ese Atlachinoli, esa agua quemada, ese movimiento, eso que genera ir más allá. Cada experiencia debe ser algo que nos nutra y nos haga avanzar como seres de Anáhuac, ¿no? Vamos en ese crecimiento constante, vamos poniéndonos una pluma, otra, hasta que seamos el quetzal mismo. Dando una plática a unos niños el otro día, yo les puse a los hombrecitos pues que están representados en una imagen a los grandes hombres de conocimiento de los pueblos preamericanos. Entonces está uno que tiene ahí desplegado su tonalámad o un amostli, supongo, porque la imagen está en tonos azules y negros y blancos. Y después de que están viendo que los hombres ven el cielo, están descubriendo el ritmo que tiene la vida, y otro está dibujando, les puso otra imagen que también está en tonos así y va volando, ahorita que hablabas del vuelo del quetzal, va volando un quetzal, ¿no? Y entonces se ve así como las alas y se ve las plumas como una gran cola, ¿no? Y inmediatamente una nena como de 6 años dice, Quetzalcóatl, o sea, y me dio mucho gusto porque quiere decir que esto ya está llegando más allá, ¿no? Ya los niños también se están enamorando de esta filosofía. Entonces, de verdad que sí, hay que amar nuestro ritmo y que nuestras acciones sean eso, flor y canto, en este espacio-tiempo en el que nos toca ser una representación viva de lo que esta cuenta Tonalpohualli nos detona en el pensamiento. Implica todo esto, también el Tonalpohualli, la depuración, la belleza, esa cuenta representa belleza y el camino a esa belleza entendida como la depuración de todos los seres que habitamos en este mundo. Bien, ahora podemos pasar ya al resto del mensaje para el día de hoy, que serían las imágenes mánticas. Bueno, nada más aquí recordar y reenfatizar que tenemos hoy a Mictlantecutli como el señor de la noche, ahí ante un cruce de caminos, ante un tecolotl que está también con aspecto con cabeza de Mictlantecutli, así que pues estamos muy completos hoy en esta perspectiva, como les decía, el movimiento, entender que todo lo que en el mundo está moviéndose y que nosotros simplemente necesitamos la voluntad para formar parte de ese movimiento que de por sí ya existe y que de por sí va a hacer que nos movamos, pero vale más la pena que nos movamos por propia voluntad y con determinación orientada desde nuestras propias ideas. Y la siguiente parte también que implica el tonali de hoy es esa depuración que llegamos y Mictlantecutli hoy nos recuerda la finitud, nos recuerda también que transformarnos implica cambiar, dejar atrás definitivamente lo que éramos y convertirnos en algo nuevo. A veces nada más es una pequeña acción,
pero que una vez que la suprimimos, cambiamos y cambiamos de verdad y de fondo. Muy bien, ahora sí podemos pasar a las imágenes mánticas, fascinantes también, como siempre, siempre tenemos imágenes mánticas muy interesantes. Yo creo que son una de las partes favoritas de este programa, llegar a las mánticas, porque ahí hay siempre muchos mensajes, además de que Tlacuilo, como bien decía hace un momento Lili, ha cuidado hasta el último detalle, porque en Caltona que entendemos muy bien que cada elemento, hasta el más mínimo elemento, dice cosas, ¿no? Recordemos que esta es un lenguaje que se basa exclusivamente en imágenes y que quitarle un detalle o cambiárselo altera el mensaje que tiene de fondo. Por eso el Tlacuilo, al crear este Tonalama para Caltónaca, ha sido muy cuidadoso y hemos trabajado mucho, mucho, mucho para preservar al mínimo todos los detalles, al máximo todos los detalles hasta el más mínimo. Bien, en este caso tenemos hoy una imagen que de verdad desde que uno la ve ya le está diciendo algo, y díganme si no están viendo ustedes ahí un rostro sonriente que nos está viendo. Bueno, ya explicaremos, pero antes de pasar a eso, hay que enfatizar algo muy interesante y es el hecho de que esta imagen se desarrolla en un contexto nocturno. Siempre en el Tonalámatl específicamente se especifica cuando estamos hablando de un acto que tiene lugar en la noche. Y en este caso se nos está indicando al poner esa franja nocturna en la parte superior, se nos está diciendo específicamente que este acto que estamos presenciando se desarrolla en medio de la nocturnidad. También vale la pena recordar que en esta trecena ya hemos tenido dos Donalting que se han desarrollado específicamente en la nocturnidad, que fueron Macuili, Itzcuintli y Chicuase Osomatli. Tanto el 5 como el 6 estuvimos en una noche que duró 48 horas. Y hoy volvemos a estar otra vez en la nocturnidad para ya, como lo decía hace un momento, dar cierre al paso que hicimos por esta trecena. Así que una reflexión nocturna viene para el día de hoy. En primer lugar, ya saben, en la base, lo que digamos podría formar parte yo diría que puede ser el mentón de nuestro rostro, de ese rostro que estamos viendo, sería la vasija con tamales, la típica vasija de tamales típica dentro del Tonalámatl. Quienes siguen el Tonalámatl recordarán que tiene muchas apariciones esta vasija y que representa una ofrenda de alimento, una ofrenda de nuestro alimento más importante, que es el maíz, que implica nuestro trabajo, que implica a poner en práctica el conocimiento de nuestros antepasados. Bueno, todo ese fruto, todo ese elemento valioso que es el que nos da el tona, nos da la vida, es lo que estamos ofrendando. En pocas palabras, estamos ofrendando nuestra vida, nuestros conocimientos que vienen de todos los que nos antecedieron y también nuestro trabajo. Inmediatamente tenemos un lazo un lazo precioso, lo digo no como adjetivo calificativo, sino que así se dice cuando algo es de ese color esmeralda, turquesa, ¿no? Se utilizan siempre ese tipo de colores para indicar lo que es hermoso, lo que es valioso, pues digo precioso porque es valioso, ¿sí? Las cuerdas generalmente vemos que utilizan para ritualidad, para algunos actos a veces de penitencia, pero también para otro tipo de rituales, y en este caso es obviamente por todos los demás elementos, nos encontramos en medio de un ritual. Además, esta cuerda preciosa, tiene cascabeles, tiene unos cascabelitos de oro ahí, si ustedes los pueden observar, y unos remates también con algunos adornos de flores, unos elementos muy, muy lujosos como para indicarnos que se trata de un acto de alta investidura. Es un acto muy importante. Como nariz de este rostro podríamos ver, y yo creo que muy adecuadamente puesto ahí, podemos ver un autelolochtli, que era una bola de caucho que se hacía las veces de lo que hoy podríamos nosotros conocer como una vela, una veladora, porque se podía prender y podía permanecer prendida y desprendiendo, se hacía con aromáticos, desprendiendo un olor que sobre todo nos mete en un estado distinto. Recuerden que el quemar incienso, además de que nos trae, nos nutre olfativamente, también nos pone en otro plano, nos hace sentir que no estamos en el tiempo común, que estamos en un momento distinto de nuestro día a día. Y la Autololoc está ahí como aromático, desprendiendo su llama, quemándose, combustionándose. Sí, efectivamente, saludos a Justo, sí. Justamente debajo de la boquita están los tamales, y parece que el personaje se va a comer esos tamalitos, seguramente sí, porque yo diría que una ofrenda que se está haciendo, ¿no?
Y bueno, el Pterodactyl está percibiendo entonces ese aroma precioso también. Y como ojos, justamente aparecen unos ojos estelares, pero que son un poco distintos a los que aparecen arriba reflejados en la noche. Estos ojos estelares tienen la ceja famosa de Mictlantecutli, son la parte que siempre distingue los ojos de Mictlantecutli, que son esas cejas tupidas color gris oscuro o negro que están encima del ojo. Esas aparecen comúnmente en Mictlantecutli y todos los seres relacionados con él, pero en este caso tiene una peculiaridad, no tiene la parte roja, ¿no? Que como nos explicaba Tlacuilo hace algunos Tonaltin, esa parte roja a veces implica que está empotada, que está metida, por ejemplo, cuando los ojitos de los personajes, de los númenes o de los personajes tienen ese rojo, quiere decir que están dentro de una cavidad dentro de la cara. En este caso, esos ojos no tienen esa cualidad, eso nada más para remarcarlo. Y la noche también es preciosa, la noche es preciosa porque si se dan cuenta, de la noche están colgando unos chalchihuites. Quiere decir que este acto nosotros estamos haciendo un ritual nocturno, un ritual en donde nos estamos justamente poniendo a disposición de esa nocturnidad, tanto en el nivel real como en un nivel filosófico, entender todo lo que puede hacer nocturnidad, como el plano donde viene el descanso, la meditación y también la exploración de uno de los territorios que corresponden a esta trecena, que es el Mictlán, el mundo onírico en donde se le daba una enorme importancia, lo dicen las fuentes del siglo XVI, desde las primeras que fueron recogidas, se da testimonio de que para nuestros antiguos el sueño era una de las 5 cosas más importantes que existían en el mundo. Entonces nosotros también tenemos que darle esa trascendencia y esa importancia al mundo onírico, no solamente al descanso, no solamente al sueño que podemos tener de una manera espontánea, sino también a todo ese trabajo que podemos hacer para lograr que nuestra experiencia onírica sea más rica, tenga una variedad mayor de actividad. En la imagen superior tenemos otra de las imágenes que tienen peculiaridad con respecto al resto de las imágenes del Tonalama, puesto que en la imagen superior lo que tenemos son una serie de elementos que no aparecen en otra, específicamente un elemento que no aparece en ninguna otra imagen, que es una vasija de color azul, también un color precioso, que esa vasija, si la pudiéramos poner por favor en la pantalla, esa vasija que tiene como si fueran 3 entradas, ¿sí? Esa vasija tiene una cualidad, podría ser quizá por el color, lo ha comentado en algún momento Tlacuilo, podría ser que su contenido, por ser una vasija preciosa, probablemente solo hay 2 cosas que puede contener, agua o sangre, producto, eso sí, vamos a aclararlo muy bien, sangre producto del autosacrificio, no de esa cosa que nos dice, si ustedes se dan cuenta y nos siguen a diario, se darán cuenta que en el Tonalámatl nunca hay una persona que esté sacrificando a otra, eso no se vale aquí. En el Tonalámatl el único sacrificio posible que existe es el autosacrificio. Es que por mi propia voluntad yo entregue mi vida y eso se representa a través de una punción que está claramente representada ahí, porque está el brazo de un guerrero, tiene sus pulseras, su pulsera también de turquesa con cascabeles y está sujetando una lesna de hueso, que es el instrumento que todos los pueblos de la antigüedad, tanto mayas, mixtecos, mexica, todos los pueblos utilizaron las punzones de hueso para el autosacrificio, para hacerse punciones y derramar su propia sangre en símbolo o como símbolo del dominio de la fuerza de voluntad. En este caso, no nos están indicando necesariamente que hagamos una punción, nos están indicando que hay que hacer uso de nuestra fuerza de voluntad para cumplir los lineamientos que nos está planteando el Tonali de hoy, que ya lo desglosamos. Esta olla, esta vasija preciosa con flores, si ustedes se dan cuenta, está rematada cada una de sus salidas o de sus boquetes, está rematada por una flor, lo cual quiere decir que es florida, es preciosa. Y si está la espina, la lesna en la parte de arriba, supongo que ahí es para depositar la sangre del autosacrificio, diciendo o dando a entender que la sangre derramada por la fuerza de voluntad, es decir, el tonali que empleamos todos los días, aplicando la fuerza de voluntad a las acciones que tenemos que desempeñar, tanto de manera individual como de manera colectiva, es lo más precioso que puede existir. Toda esta escena se desarrolla encima de un terreno que es un terreno que podría tener el aspecto de un terreno seco, de un lugar que se encuentra seco, ¿no? Y está rematado ahí con unos plumones, unos plumones que están ahí colocados encima.
En la parte superior, haciendo una conexión con con la imagen de la parte inferior, vemos también una vasija que tiene tamales. Siempre estas vasijas son bellas, son muy lujosas, son preciosas, que es una forma clara de decirlo. O sea, es una vasija que por sí misma ya es valiosa, pero esa vasija contiene lo más valioso que puede existir, que es el alimento del maíz. Y del otro lado tenemos también otro cuenco, otra vasija, que por la textura de la espuma que contiene en la parte superior, podemos decir que contiene el cacahuatl, que hoy conoceríamos como el chocolate, que en la región de Cholula y de Tlaxcala, donde todavía se ve abundantemente el cacahuatl, que es esta bebida espumosa, exquisita. Ay, ya se me hizo agua la boca de pensar, ahorita que hace tanto calor, se me hizo agua la boca de pensar en ir a tomarme un cacahuatl, un cacao, le dicen, ¿no? Actualmente le dicen cacao. Es una bebida preciosa, también una bebida muy estimulante, también está ahí presente. Entonces, creo que las imágenes del tonali de hoy, las imágenes mánticas que acompañan, un elemento claramente que añaden son un elemento de ritualidad, de amplia ritualidad, en el que la preponderancia se le da en la parte superior a la voluntad de autosacrificio, la disponibilidad para que mi fuerza de voluntad guíe mis acciones y me permita alcanzar el movimiento, generar que las cosas se muevan, que las cosas ocurran y verdaderamente pasen, generar eso desde la perspectiva de transformación que me inspiran a Nahuatzin, ¿sí? Asimismo, buscar que ese cambio y esa transformación me lleve a esa belleza que viene implícita en la depuración que hay de uno mismo. Siempre que yo trabaje en mi depuración, como lo decía hace un momento mi compañera Lili, vamos a alcanzar vamos a reflejar esa hermosura. Y finalmente también con mi Tlantecutli entender que hay que cambiar nuestra perspectiva acerca de la muerte y no tomarlo como algo trágico. Es algo que va a ocurrir, pero que también es parte de nuestra transformación y parte de nuestra existencia, y que más bien lo que hay que hacer es aprovechar el tiempo que tenemos aquí y siguiendo los tiempos del Tonalámatl, el ritmo que me va marcando el Tonalámatl, siempre voy a ir para arriba, siempre voy a ir alcanzando esa depuración que era parte de los ideales que tenían nuestros antepasados. Así es tiempo de estar contento, como dice justo la cara de lo que parece la imagen mántica, una cara sonriente, ¿no? Tal vez porque va a comer tamales y va a tomar chocolate. Y sí, en la vida hay que ir con gozo. Sé que a veces la vida nos pone pruebas, pero cada experiencia es para que nosotros podamos crecer y entender algo. Eso es muy importante saberlo, ¿no? En el fondo del corazón sabemos que cada experiencia nos va a nutrir. Albert Einstein, que fue un hombre tan inteligente y que también pues entendía la música, y quién mejor que él que entendía los números, decía que hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, que la electricidad, que la misma energía atómica, y era la fuerza de voluntad. Y precisamente es esa de la que nos hablaba Rolando, de esa fuerza de voluntad. Y sabemos que cuando nosotros entregamos nuestro tona, pues lo estamos ofrendando para que algo grande surja, ¿no? Así como Nanahuatzin, que se entregó completo a esa hoguera y finalmente se convirtió en el sol de esta quinta humanidad que somos nosotros. Y bueno, pues viendo estas imágenes que ya nos describió Rolando, el conjuro que yo escribo es este: de ese espacio oscuro y silencioso, primigenio y generador de todo, de la unidad, me he desprendido. He sido vibración, he sido ritmo tonado, he sido unidad, dualidad, el 4, 4 rumbos, el 8, los rumbos y los vientos, y ahora el 12, Venus matutino, Tlahuizcalpantecutli, Nejni Matlacli Guan Ome Olin, el corazón purificado, la percepción de una nueva realidad, el movimiento que a su paso deja las ruinas de la racionalidad, del orden y lo preconcebido y resurge como un nuevo sol. Siempre hay que estar abiertos a la posibilidad del cambio, de lo nuevo. Y sí, lo que hemos vivido, las experiencias que hemos tenido, pues que sea lo mejor de ellas, ese chalchihuite que vamos juntando para hacer nuestro gran collar, que al final
nos vamos a poner, como ese que hemos visto en las imágenes mánticas. Bueno, así que cada día, cada experiencia, cada detalle que nos gustó, escríbanlo por ahí. Ese va a ser su chachihuite, al que pueden después regresar para encontrar la belleza que a veces se queda en el olvido, pero que se nos ha dado. Entonces, pues a vivir con entusiasmo, y entusiasmo recuerden que es traer el Dios adentro. Y hoy podemos traer adentro lo que significa Nanahuatzin, lo que significa el mismo Quetzalcóatl, que pues él lo creó, los que tenemos en la trecena, ¿no? Que es el Pilsintecutli Tonatio, Tezistecatl, que también después, bueno, fue un sol y luego la luna, y bueno, también Amitantecutli, que nos acompañó como Señor de la Noche. Cada uno puede elegir qué esencia quiere potenciar, porque ellos están dentro de nosotros, no afuera. Están adentro como semillas, esperando por abrir esa cáscara y salir, mostrarse a través de nosotros. Un placer compartir. Muchas gracias, Lili. Y bueno, pues creo que hemos tenido una nutrida exposición de elementos que podemos tomar hoy como punto de partida para hacer nuestra reflexión personal sobre el tonali y sobre todo, pues hoy hacer algo que, llevar a cabo una sola acción que desarrollemos, que marque la esencia de ese tonali, nos va a ayudar mucho a seguir interiorizando esta filosofía y esta visión. Quiero invitarles también a que el día de mañana, a las 3 de la tarde más o menos, lo vamos anunciando, ya publicaremos definitivamente el anuncio, pero mañana a las 3 de la tarde recuerden que tenemos el programa de inicio de trecena. Sí, nada más para adelantárselos. Y bueno, les agradezco mucho, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este programa de vespertino de Tlapohuía, Ser de Anáhuac, con esta lectura del Tonali. Mañana nos vemos como siempre a las 5:45. No sé, Lili, si tienes algún comentario que hacer de despedida. Pues nada más que le mandamos todo el tona a nuestro tlacuilo para que pronto se recupere, y le agradecemos que aún cuando anda un poco ponchado nos ha preparado estas imágenes. Sí, Un muchísimas abrazo a gracias. todos. Gracias, Un gracias. abrazo, Hasta luego. Un abrazo. un Hasta buen pronto. Tonali. Hasta luego.